Hola mi gente, hoy nos encontramos con un ser súper maravilloso, Alberto, donde vamos a estar entrevistándolo. Saludos Alberto, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Saludos. Qué bueno verte. No, qué bueno verte a ti y qué darme la bueno oportunidad, verte. ¿verdad? De que te pueda entrevistar y que la gente pues sepa un poco de lo que es Alberto. Amén. Gracias. Gracias por la Alberto, oportunidad. sabemos, ¿verdad? Que llevas muchos años trabajando en lo que es el estilismo. Sí. ¿Desde cuándo más o menos tú comienzas? La verdad yo tenía, para ser honesto, respondiendo Sí. a esta pregunta, yo creo que desde que yo tenía, antes de los 6 años de edad, yo peinaba todas las muñecas de mis hermanas. De veras. Perdona. No peinaba las muñecas de mis hermanas porque yo tenía 6, mi hermana que va después de mí tenía 5. ¿Ok? Pero sí recuerdo que peinaba los caballos de mi papá. Oh, de veras, sí. Sí, los caballos, tú sabes, pues la crin, Sí. la cola. Después de eso, tuve más hermanas, peinaba a mis primas, a mis hermanas, deshilaba el mapo y lo De volví veras. a hacer otra vez. Tú sabes que el mapo tiene Sí. como una forma Sí, de un sí. torcido. Desde chiquito. De Yo ahí desde comienza tu chiquito, amor porque- por- por el cabello. Yo sabía por que el el cabello era algo que era de forma artística. Ok. Y yo desde pequeño quería como expresar el talento Ok, en el sí. cabello. Yo lo veía diferente a lo que la gente sabe que tiene en la cabeza nada más, Sí. pero yo veía algo diferente en él. Desde que era bien chiquito, yo tengo fotos tenía como menos de 6 años peinando cosas, o sea, Sí. todo lo que ¿Cómo me tú, pareciera. cómo te expresaste con tu mamá? Dijiste, mira mami, a mí me gusta lo que es el Pues mira, estilismo. ¿Cómo fue ese desarrollo? Ya una vez, ¿verdad? Ya tú tenías pues 6, 7 años, 8. ¿Cómo tú seguiste desarrollando en lo que era este talento? Pues mira, yo soy el mayor de 10 hermanos. Son en mi casa, hijos de mi mamá y mi papá, somos 7. Yo soy el mayor de 7 ¿Ok? y tenemos 3 hermanos adicional, pero me crié, ¿verdad? De pequeño más con mis hermanos de papá y mamá. Todos los días para ir a la escuela, Sí. mi mamá siempre peinaba a mis hermanos. Mi mamá, antes de que yo tuviese este don, Ajá. mi mamá también lo tuvo desde que era pequeña. Oh, sí. Y mi mamá peinaba desde muy joven. Oh, de veras, ¿sabes? Y Eso recortaba, nace sí, también. mi mamá recortaba sin, Ah, no sabía sí, ese dato. sí, mi mamá recortaba sin antes haber ido a estudiar. Ujú. Ella solamente iba a los salones de belleza, se paraba a mirar Sí. y entonces pues así fue que lo aprendió y después se fue a estudiar cosmetología y fue entonces donde pues nos tiene y demás y pues tuvo un accidente en algún momento, wow. más siguió teniendo a sus hijos Ujú. y así fue como tuvo que aislarse un poquito para Sí. poder dedicarse a todos nosotros, pero desde que yo tengo uso de razón, lo único que he hecho es hacerlo. Ok. Un día la vi, un día le pregunté, recuerdo, le Sí. dije, mami, ¿yo puedo peinar a mis hermanas? Ujú. Y mami me dijo, sí, claro. Y teníamos todas las herramientas para peinarlas, Claro. todos los días para la escuela, y yo todos los días ¿Y me cuántas levantaba. hermanas tú tienes? 4. 4 hermanas. 4 hermanas de O sea, que mami. y sobraba una cabello mi de papá. más. Sí, 4 hermanas, muchas primas, muchas Sí, vecinas, sí, sí. muchas nenas en el salón de Claro. clase. Yo recuerdo, yo tenía unas nenas, unas compañeras del salón de clase, unas Ujú. nenas que estudiaban conmigo y se sentaban en el salón del frente. Eran de apellido Miranda, tenían el cabello bien largo. De veras. Y yo le hacía trenzas de pescado, ellas me enseñaban. Mi mamá hace esta trenza, ella la cruza. Niño. Y Ujú, ella me daba el moño de ella, la cola, y ella la ponía sobre la Sí, silla. sí. Y a mí me llegaba, ¿verdad? Al pupitre. Y yo quitaba la gomita. Y eso así para como ti lo era un veía, deleite, ¿verdad? Porque... brutal. Era un deleite. Yo estaba viendo lo que la mamá ya le había hecho en su casa, pero yo no lo había hecho. Ok. Y más o menos viendo el patrón desde pequeñito, desde siempre. Mi mamá siempre me dio esa oportunidad de expresarme desde bien pequeño y entendía que era un talento que Dios me había regalado. No era quizás de niño un decir, simplemente Sí, sí, era era algo- un amor, ¿sabes? Era un amor que Era un nació amor. así. Sí, es como la gente a veces pues trabaja y ven su trabajo como trabajo. Sí. Pero hay gente pues como tú que ve Sí. este trabajo que no para ti no es trabajo. No, esto es amor, ¿sabes? esto es un amor, esto tú lo ahora- haces de corazón, Sí. ¿sabes? Se te nota en el Ahora carisma. entiendo realmente ahora entiendo que es un ministerio y de eso te hablaré luego. Sí, Pero esto es algo que Dios me dio, ok. que no lo sabía y jamás pensé todo esto. Sí, Nunca, jamás claro. pensé esto. Nunca. Claro. Desde, verdad, yo era joven. Yo recuerdo tenía como algunos 15 o 16 años. Yo te visitaba en Cabrera. Tú eras mi cliente. Sí, en casa de tu mamá. Sí. Y Alberto Salón hoy día, ¿sabes? Ya se ha convertido en una marca. Me imagino que antes de, ¿verdad? De yo ser cliente tuyo, ya tú tocabas pues
otros más clientes. Sí, desde que tengo 15 años oficialmente trabajé con mis manos y desde los 15 años tengo 35, o sea que Sí. vamos 20 años. Sí, sí. Llevo haciéndolo de esta manera. Desde los 15 años aprendí a trabajar hasta el día de hoy y no Ok. me he detenido. Empezaste para los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que nos están escuchando, ¿verdad? Alberto, yo creo que así empezado a domicilio. Empecé en la marquesina de mi casa, Ok. en una casa por plan 8. ¿Ok? Una casa por plan 8, una Sí. casa de mi mamá, lógicamente. Claro. Yo soy el mayor de 7 hermanos. Tenía talento de pequeño, tenía don, Sí, ¿verdad? sí, Y un día lo puse en práctica. Recuerdo haber peinado a una vecina, Ujú. para su quinceañero. Ellos me preguntaron, mira, ¿tú te atreves a peinarnos? Entonces, Sí. pues antes, imagínate, Claro. qué oportunidad. Yo le dije que sí, pero no sabía Que nada de lo ese que fue estaba haciendo. tu primer, como quien No, dice que mi te iban- primer corillo para peinar y yo Sí, no sí, sabía nada. O sea, Me imagino que ya cuando de escuela. empezaron los prom, Día de Madre. Sí, todo el mundo me buscaba, pero yo no lo había estudiado. Solo tenía 15 años. Oh, de veras. Wow. 15 años y yo le dije a esa muchacha quinceañera, yo te voy a peinar a ti y Sí. a las 14 muchachas que van a salir en la actividad. Wow. Porque antes era así, antes los Sí, peinados sí. tenían que ser todos iguales excepto el de la quinceañera. Eso era una ventaja Sí, porque claro. tenías que hacer algo repetitivo y uno diferente. Ajá. Y sí, se llama Sandy Mar González Montero. Qué Sandy, brutal. donde quiera que estés, recuerda que gracias a ti, mira, gracias por la oportunidad. Sí, no, ha abierto puertas a ti. Sí. Y hoy día tienes, ¿verdad? Un grupo de trabajo Sí. extraordinario. Que Dios te ha bendecido, ¿verdad? Eso ha sido así. En el desarrollo, ¿verdad? Que tuviste después de haber comenzado en tu casa, ¿verdad? ¿Te fuiste a algún negocio? ¿Viste ya cómo era la dinámica del negocio? Sí. Buscando un local o algo. Háblame Pues un poquito mira, así, ¿cómo fue tu trayectoria? Sí, pues mira, mi trayectoria comencé, en aquel entonces vivíamos en la casa de mi abuela, soy de aquí de Utuado, naturalmente, y vengo de Las Palmas. Sí. Vivía abajo, más bien, mi abuela vivía bien cerquita de la gasolinera Boquerón, y toda esa gente de allá, mi familia, Ajá. ellos me vieron crecer. Y allí fue donde comenzamos a hacer todo esto, luego nos mudamos a Cabrera, pero imagínate, nosotros nos sentíamos tan perdidos, Sí, veníamos de correr por los montes y llegamos Campo. a la ciudad. Y cuando vinimos para acá, una vez un muchacho me dijo, yo quiero que me hagan trenzas, pero aquí nadie sabe. Oye, y yo dije, no, espérate, yo sí sé, Ujú. pero yo no sabía. De veras. Yo tenía una idea, pero tener una idea no es lo mismo Sí, que sí, saber. sí, claro. Pero solo tenía 15 años, yo no había estudiado. ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy día en las escuelas vocacionales Sí. te están capacitando desde Claro. que tú llegas a grado, creo que desde que cursas ahí rapidito, Ajá. hasta que te vas, te están dando cosmetología. Antes no existía eso. Ok. Yo tuve que estudiar repostería, mi hermano. De veras. No sé hacer ni un bizcocho Con todavía. me imagino Guindín, Con ¿verdad? Sandra Guindín, Sí, que sí. le mando un beso gigante. Sí. Sandra Guindín fue mi maestra de repostería. Sí, Qué yo estudié brutal. repostería. Y nada, así fue como comenzamos. Vinimos para acá, para Cabrera, cuando estuvimos acá. Yo le dije a un amigo que yo quería hacer eso y él me Sí. dijo, yo también quiero ir, acompáñame al Abra San Francisco. Ujú. Esto es en dirección hacia Arecibo, Sí. después del Trapiche, Sí, sí. por ahí es, y una muchacha, dos hermanas que viven por allí, no recuerdo bien los nombres, sé que yo llegué, me senté, ahí lo estaban atendiendo y yo vi lo que le estaban haciendo. Ok. Mirando, Sí. ella se me acercó y me dijo, oye, ¿tú cómo que quieres aprender esto? Y decía, a mí me gustaría, y me dijo, ven acá, tenía una minga, que esto es Ajá. una cabeza para nosotros practicar. Sí. Y me dijo, haz lo que tú entiendas. Y me puse a hacer lo que ella me decía. Ok. Ahora me llegó el nombre, se llama Emily y la otra le decían Mañaña, creo que era. Ok. Dos hermanas. Y ellas me enseñaron ese día nada más. Nunca las he vuelto a ver, no sé de ellas nunca Ujú, más. ujú. Desde ese entonces yo llegué a casa de mi abuela allá a Las Palmas y le dije a todas mis hermanas, lávense en el pelo que les voy a hacer trenza. Claro. Mi hermano, hice trenza todo el día, toda la semana, todo el mes, todos los días hasta que me salieron y ahí comencé a ser cliente. Ahí entonces en Cabrera Ujú. todo el mundo, mira, ahí hay un muchacho que hace trenza. Sí, sí, empezaron a conocerlo como Alberto, el de Cabrera. Alberto el de Cabrera, el que Cabrera, hacía trenza, sí. pero yo no lo había ni siquiera, Sí, lo sí. estaba empezando a hacer, pero yo lo hice. Y yo creo que también para ese tiempo la gente estaba, los muchachos estaban también empezando a dejar el pelo largo. Sí, era una moda de Sí. todos los muchachos querían tener trenza y querían tener el pelo largo. Sí, sí, sí. Y yo aproveché ese recuerdo. boom, y ese boom fue el que me ayudó a que nosotros pudiéramos, primero que yo pudiera estar desde grado 10, Sí. si mal no recuerdo, desde ese entonces hasta cuarto año y después,
así yo trabajaba estando en la escuela estudiando. Mi horario era de 8 de la mañana a 3 de la tarde y ya yo a las 3:30 estaba en casa. Mucho Y sacrificio, comencé desde las 3:30 de la tarde hasta las 11 y 12 de la noche. Trabajaba fines de semana, días feriados. Eso no se vaciaba nunca. Imagínate, joven, energético. Y tenía esas ganas de hacerlo. Una pregunta. ¿Alberto ha tenido vacaciones en su vida? Mira, sí, he tenido vacaciones. Sí. A mí no me gusta. Porque yo siempre te he visto trabajando. Siempre me he visto trabajando. ¿Verdad? Yo nunca he visto como que Alberto, mira, él se fue de viaje, está por allá relax. Sí, no. Yo siempre te he visto bregando, nunca tienes un no para las personas. Pues mira, yo creo que eso ha sido como un poco tu debilidad, ¿verdad? Sí, he tenido... esto del día a día es un aprendizaje. Sí. Uno aprende muchas veces y una de las cosas que estoy aprendiendo es que la palabra no siempre es porque sea mala. Claro. El no también te ayuda. Claro, Entonces, pues claro. yo ciertamente antes no sabía decir no. Okay. Y ese no, pues me trajo muchas consecuencias como desgaste físico, Claro. me perdí muchas cosas de mi familia, muchas Sí. cosas de mis sobrinos, muchas cosas personales, Claro. muchas cosas. Y entonces, pues, en estos últimos tiempos he querido hacer un balance y he Ujú. tenido que poner en perspectiva qué es lo más importante, Sí. a dónde quiero ir. Si quiero enfocarme en algo y sé que el tiempo no lo tengo Ujú. para ayudar a alguien, Claro. debo decir la verdad. Y esa verdad a veces puede ser sí, como a veces puede ser no. Y el no a veces puede ser un poco incómodo, pero es la forma más Ujú. honesta de decir. Sí, pero es entendible, ¿sabes? Sí, las vacaciones las he tenido, he ido a diferentes lugares. Es que no dentro de las mismas vacaciones siempre Claro. busco qué hacer. Sí, sí. Pero nunca me gusta estar lejos de aquí. Yo imagino tú saliendo de vacaciones y allá te topaste con una persona, porque tú conoces muchas. Mira, Sí. necesito que me hagas un Hasta en peinado, República o sea, Dominicana de una veras. vez fuimos por un Wow. viaje que me gané. Y veras. fuimos a un viaje de estilistas que yo conocía más que como a 2 personas. Sí. Pero allá, estando de vacaciones todos, éramos estilistas. Ajá. Recuerdo que me tocaban la puerta del cuarto y me decían, ¿tú me puedes maquillar para tal evento por la noche? Y yo, no, Wow. pero mira, ya yo tengo todo lo que traje conmigo. Está bien. Sí, y la sí. otra, mira, ¿tú me puedes peinar? Está bien. Pero la otra se enteraba que yo estaba allí y nunca eran vacaciones. Siempre terminaba trabajando. Trabajando. Cosa que hoy día tendría que evaluar mucho porque el tiempo personal de cada uno es muy importante. Sí, muy valioso. Sí lo podemos hacer, ayudar y colaborar con algo, pero hay que saber, Claro. ¿verdad? De qué manera. Pero sí he tenido vacaciones y aspiro a vacaciones próximas. Sí, sí. No será ahora en estos meses, pero sí, tengo una de mis hermanas que es por parte de mi papá. Ujú. Viene, si Dios permite, en noviembre y esas son mis vacaciones. Ok, claro. Compartir con ella, Claro, mis claro. sobrinos y pues tener tiempo de familia, Sí, sí. que es lo más importante Tiempo para de mí. calidad. Tiempo de calidad. Qué brutal. Vemos que sales de Cabrera y montas un negocio aquí frente a Walgreens, Sí. ¿verdad? Antes de salir de Cabrera, Ajá. trabajé en 2 salones aquí en Utuado. Trabajé en Yulimar Salón, Sí. que ella es la mamá de Jesse, el que tatúa, Ok. y de un comediante que queremos mucho aquí en el pueblo Utuado, que lo conocemos como Tato, el de Las Palomas, Ajá, que salía en sí, los shows sí, de recuerdo. comedia. Sí. Ahí trabajé, tenía 15 años. Ahí fue mi primer trabajo. Luego trabajé con un estilista muy reconocido de aquí, que yo aprecio y respeto mucho, Iván. Sí. Trabajé con él. Luego entonces voy a estudiar. Finalmente me voy a estudiar. Ok. Me voy a estudiar, pero antes de llegar a la escuela de belleza estudié en la universidad de aquí de Utuado, la UPR. Ok. Estuve en procesamiento de alimentos 1 año. Y un día un profesor de apellido Clos me dijo, tú eres el tal Alberto. Mira, Claro. es que de ti están hablando en todos los pasillos, que tú estás peinando a todo el mundo. Y yo hablé con la que recorta a mi esposa, que se Ujú. llama Muriel, otra estilista de aquí Sí. de Utuado. Y ella me dice que tú tienes mucho talento. ¿Qué tú esperas para irte a estudiar? Sí. Había otra profesora que se llamaba Nelly Bausa y me decía, tú estás perdiendo el tiempo, mírate, tú eres diferente, tú te vistes diferente, te expresas diferente, Claro. tú eres como un artista. Entonces yo me reía porque No entendía, me decía, imagino pero que como no con entendía, artista, sí. porque uno piensa que un Sí, artista tiene sí. que ver con cantar y demás, pero el arte se expresa, el Claro. arte tú lo puedes ver y todas las personas que tengan arte o que vean las cosas distintas las tienen que expresar, sea con su forma de vestir, pensar, siempre el arte se plasma. Claro. Ahí finalicé, mi curso de universidad. Ujú. Me fui a estudiar cosmetología, pero lo hice solo. Siempre he sido súper decidido y recuerdo que le había comentado a mi mamá que quería hacerlo y mami me dijo, pues si eso es lo que tú quieres. Sí, sí. Me fui a matricular solo, a pie, sin carro, sin nada, sin ayuda, porque te digo que yo trabajaba desde mi casa Ujú. todo ese tiempo. Ahora tenía que abandonar mi casa para Claro. entonces ir a trabajar allá. Me matriculé en Modern Hairstyling Institute, que ahí fueron mis estudios en Arecibo. Sí. Y comencé a estudiar cosmetología. Ahí rápido me dieron trabajo gracias a una compañera de trabajo.
se llama Leslie de León, que Ujú. trabaja en Haga Salón en Atillo. Ella le habló al dueño, le dijo, mira, conmigo también trabaja, estudia un Ujú. compañero muy talentoso. Y ellos me llamaron, ahí comenzamos a trabajar, una experiencia súper buena. Luego entonces cursé el curso de cosmetología, cosmetología, luego barbería, luego entonces me fui a Bayamón a estudiar cosmetología Sí. avanzada. Todo esto sin poder, gente, esto era por fe sin saber que tenía fe. Claro. Yo sabía que había algo más y yo sabía Había que algo lo podía dentro de ti que tú lograr podías, dentro sí. de mí y Hay como nunca muchos me rendí. obstáculos, Y ¿verdad? a pie, yo no tenía carro en aquel momento y toda la gente que me conoce Ujú. sabía. Para el que no sepa, yo vengo desde, tú ves la loseta, más abajo de la loseta. Eso es bien Ujú. importante siempre saber de dónde venimos. Claro. De dónde venimos y nunca olvidar qué Dios hizo con nosotros y quiénes somos hoy día. Ujú. Yo vengo desde ahí, desde donde está la loseta más abajo, de ahí vengo yo. Y me fui a estudiar sin trabajo, Sí. porque tenía que sacrificar, ya que estaba en otro pueblo, Ujú. tenía que venir para acá, para Utuado. Ya llegaba como a las 5 de la tarde. A veces me paraba a esperar carro público, Ujú. guagua o pon. Ok. A veces estaba hasta las 8 de la noche y nadie me daba pon. De veras. Sin dinero, sin comida, pasando aguaceros, dolores de cabeza, mi mamá preocupada. Pero eso me formó como persona y le doy gracias a Dios que por a lo todas mejor esas eran muchos cosas. obstáculos para tú decir me rindo, me quito. Sí, pensé que no, Que no podía. yo no lo iba a poder lograr, pero yo seguía y seguía y no eran por mi fuerza. Sí. Ahora entiendo el por qué. Sí. Pero no eran por mis propias fuerzas, porque tampoco era la persona más positiva del Ujú, mundo, claro. no. Era algo que iba por encima de mí que yo no sabía, Sí, pero era lo que me guardaba. Entonces, pues terminó mis cursos. claro. Un día digo, me voy a estudiar en Bayamón. Necesito ir a Bayamón. Ahí ocurre la muerte del novio de una amiga Chinese que lo Ujú, conoce. sí. Y para que mi amiga no se sintiera, ¿verdad? Entre todo lo que había pasado, vámonos de aquí, vamos a que tú pienses otra Sí. cosa. Y yo aspiro a estudiar más. Y Dios nos llevó hasta Bayamón. Allí nos metemos a estudiar en un lugar donde nunca habíamos ido, no conocíamos a nadie. Wow. Se reían de mí cuando yo Los decía... ribaritos, ¿verdad? Utuado, qué brutal. La primera vez que fui yo guiando para allá, yo me sentía que yo no podía. Y los carros tocando bocina, y yo iba bien lento. Y cuando llegamos allí, pues todos los compañeros se reían cuando dije por primera vez Mapén. Ajá. Porque ellos le dicen pana, y Ajá, nosotros sí, Mapén. sí, sí. Y yo hablaba y todo el mundo se reía de mí. Me decían que como yo llegaba a la escuela, que si yo venía en una yola. Ajá. Y ellos se burlaban Sí, el siempre, bullying siempre. que siempre Sí, toman. pero yo súper Ajá. tranquilo. Y lo que yo no sabía era que ya como a las semanas ellos se acercaban y me decían, pero ¿por qué tú eres tan amable? ¿Por qué tú eres tan Sí, tan chévere? Yo decía, pero sí, que normal. caes bien. Lo que no sabemos muchas veces es que en las casas se nos enseña de una manera. Claro. Y nosotros modelamos esto cuando estamos fuera. Y tú representas mucha humildad. Es lo Yo que creo viví. que eso es un talento que ayuda mucho a las personas. el Eso ser fue lo que humilde. viví siempre y gracias le doy a Dios porque eso lo vi en mi casa desde siempre. Siempre se me enseñó y ese es mi diseño. Claro. Y entonces, pues, culminó mi curso de cosmetología avanzada, Ujú. que fue el tercero. Lo culminó allá en Bayamón y mientras estoy allá estudiando, también trabajé aquí. En el último salón que trabajé Sí, fue Magazine Salón, aquí con Mayra, que le doy muchas gracias por la oportunidad. claro. Con ella aprendí muchísimo, muchísimo. Ella fue la que me impulsó a que yo no tuviera miedo. A una de las cosas que más hoy hago, que me dedico Ujú. mucho a hacer cortes cortos, que es un reto para muchos estilistas, pero ella me ayudó mucho en eso. Y definitivamente, pues, en mi casa, como ya tenía por costumbre venir a trabajar en las tardes y por las noches, Ujú. me sacrifiqué de nuevo y dije, necesito entonces seguir trabajando en casa. Y entonces me mudo de casa de mami a casa bueno, a mi casa propia quiero Sí. decir, pero más bien en la misma urbanización, eran unas casas cercanas que tú fuiste a mi casa. Claro, claro. Y entonces, pues allí, en lo que era Londres, habité un lugar y ahí era el área donde yo trabajaba, ese era mi salón. Y le dije a mis hermanas, Sí. pues mira, tú vas a lavar el cabello, tú vas a cobrar, pero ellas no habían estudiado nada de esto, ni Sí, siquiera tú haciendo- quería. Pero tú haciendo ahí como tu grupito. El sketch. ¿verdad? Yo hice rápido el Sí, grupito. sí. Ellas no querían porque ellas me decían, el talento lo tienes tú, Claro. esto a mí no me Yo gusta. no sé qué hacer. No, dime. sé qué hacer. Y yo le decía, pero es que tú eres mi hermana y tú vas a vivir de esto conmigo. Ajá. Si tú eres mi hermana, yo no quiero emplear a nadie. Ujú. Mi Y qué primer- mejor que tenerte confianza, ¿verdad? que a tu mejor que hermano. mis hermanas. Ahí tuve a mi primer empleado, Gocho. ¿Conoces a Kanki? No. Kanki, Vamos a ver si pues. lo veo. Gocho, Ajá. Orlando, Gocho. Ese niño que para mí es mi hermano, pues ese fue mi primer empleado. Ok. Estuvo conmigo desde el principio, entonces mis hermanas se alternaban, mis hermanas pues tuvieron sus bebés, Ok. trabajamos allí.
Luego de eso, entonces, es donde se aparece una oportunidad, justamente el día donde yo termino de estudiar allá en Bayamón, que dije, mira, tengo un alivio porque ya se terminó la escuela, me quería ir de crucero, yo dije, me quiero ir de vacaciones, pero Ilka Soto me decía, mira Alberto, al lado de lo que era Black Coffee, allí hay un local vacío y yo creo que te puede gustar. Yo siempre soñé con que tuviera un vale parking y que tú entraras y vieras una fuente y todas esas cosas que uno sueña, ¿verdad? Sí, pero el soñar te lleva... El soñar me lleva a seguir aspirando, a seguir creciendo. Cuando abrí las puertas del lugar no era lo que yo esperaba, pero era lo que yo necesitaba. Y tenía que tener una determinación en ese momento. Y me reté y me dije, bueno, o me quedo aquí en casa en la Marquesina y nadie me conoce, o entonces me lanzo allá. Pero el lanzarte allá también te implica muchas cosas porque yo sigo siendo estudiante. Y una pausa y bien importante, que es que mucha gente piensa que tú tienes tu profesión y que tú todo lo sabes y tú no todo lo vas a saber, como en todos los lugares. Entonces pues tenía que estudiar más, hacer otras cosas adicionales porque esto va cambiando mucho en tendencia y es muy agotador. Para poder cumplir con toda la gente es bien difícil. Pero lo logré. Allí llegué. Allí estuvimos 6 años. Esos jóvenes, ¿verdad? Sabíamos que hay muchos jóvenes, ¿verdad? Que todavía están pues trabajando desde su casa con ese miedo, ese temor de salir, montar su negocio, el qué dirán, ¿sabes? ¿Llegaste a tener esos miedos que usualmente, ¿verdad? La mayoría tiene. Llegué a pensar que no lo iba a hacer y que no, o sea, después de que dije que sí, de que comencé a hacer el papeleo para los permisos de uso y todas estas cosas, comerciantes, a buscar los empleados, yo fui a donde cada cual, a buscarlos. Sí, que la gente tampoco era que te decía, dame trabajo, Alberto. No. A donde mí fueron mucha gente y eso te lo quiero explicar en breve. Pero una persona, amigo de mi familia, Rolando Ríos, Rolo, me acuerdo que me dijo, yo te estoy trabajando el sistema de electricidad, pero ¿cuándo vas a abrir? Dime ya. Y le dije, no, es que no sé. Me dijo, no, tienes que hacerlo ya. Y recuerdo una muchacha vecina que se llama Zuleida, esposa de Sepúlveda, el de las ambulancias. Dios la usa terriblemente poderoso y yo estaba en casa tratando de dormir. Yo no entendía nada de estos misterios de Dios, yo no entendía nada. Y ella me llama de madrugada llorando y me dice, Dios me dice que te diga que descanses en Él, que puedes lograrlo, que lo vas a hacer y que es tiempo de que camines. Tuvo una visión. Dios le reveló eso, no sé si fue en oración o en sueño, una visión. Yo sé que ella me dice esto y yo no podía dormir, entonces yo caigo como que, a rayo, ¿qué voy a hacer? Y yo digo me armé de valor, pero realmente Dios me llevó allí. Desde ese día comencé a trabajar, pero antes recluté a diferentes personas. Y tú también estás, a tus hermanas también, ¿verdad? Mis hermanas. ¿Qué decían tu familia? Que decía, yo estaba loco, Alberto que yo estaba está montando un negocio. Ellos siempre, digo que yo estaba loco. Tú aspirabas ya, ¿verdad? Sí, siempre. Sí. Es que ellos me conocen, ellos saben que yo siempre aspiro y que yo soy muy determinado y que yo me lanzo. Ellos saben que a mí no me preocupa, el miedo me puede visitar, pero no me invade. Las limitaciones pueden hacerme como un poco de tú sabes, como de juego en mi mente, pero yo no dejo que me gobiernen. Entonces ellos sí saben que que de alguna manera iba a suceder. ¿Cómo iba a ser o cómo iba a quedar? No lo sabíamos. Ahí están mis hermanas Paola, Taishley, Solivet, Anaís. Ahí vienen mis hermanos por parte de mi papá a trabajar. Ellos están estudiando en la escuela, ellos no saben nada de esto y yo les digo, tú vas a trabajar en el área del shampoo, te voy a enseñar cómo se lava el cabello, cómo se dobla las toallas, tú vas a barrer, Entonces comencé a darle empleo a mi familia porque era lo que correspondía. En ese momento trabajaron un sinnúmero de personas, pero entre las personas que estuvieron allí con nosotros, conocida hoy Yomaira Santiago, ella trabajó con nosotros. Dan Joan sigue con nosotros, Cindy sigue con nosotros, tu hermana Gretchen, que eso es una bendición en nuestras vidas. Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con gente maravillosa. Frances María Salón en Dorado trabajó con nosotros, igual diferentes barberos como Yusef, Eric, que también estuvo con nosotros trabajando, Angelito trabajó acá y muchísimas personas han pasado siempre, aquí. ¿Verdad? Chinese también. Tú siempre dándole la mano porque tú tuviste esas aspiraciones, ¿no? Siempre yo supe eso. Bueno, desde que estábamos en la escuela, que comenzamos cada cual a hacer nuestras vidas y a crecer y a estudiar, yo veía el talento de Elixia, que es una muy gran artista, Sorineida,
Y a todos ellos los llamé, le dije, yo necesito que ustedes se unan conmigo, si así es como ustedes lo desean, porque yo voy a abrir un salón. Y eso me llenó de mucha satisfacción, porque en Utuado, en ese momento, todos los salones que habían eran salones de personas ya, ¿verdad?, establecidas, pero eran personas de edades distintas a las de nosotros. Y nosotros llegamos... Que era como un grupo de jóvenes un que grupo entraba. de jóvenes que estudiamos en la misma escuela. Qué brutal. En la misma escuela, y si los que no estudiábamos en la misma escuela éramos de años similares, pero así bien brutal. Nos veíamos en los salones de barbería, cosmetología, estudiábamos juntos en Arecibo, viajábamos, y de repente Dios me da la oportunidad de tener un negocio, y yo los invito y comenzamos a trabajar todo. Entonces era el salón más joven que tenía todo. Y era algo diferentísimo, experiencias donde aprendimos muchísimo, mucho nos reímos, mucho lloramos. Ahí estuvimos 6 años. 6 años tuvieron. Hasta que en algún momento yo estaba orando mucho al Señor y yo decía, Dios, porque ahí es, ya estando allí, ahí es donde lo conozco. Y le dije, Dios, yo necesito algo más grande, porque tú que habías ido, tu familia también, sabían que era pequeño, era como un pasillito. Necesitamos algo más grande, necesitamos crecer. Y yo oraba mucho, estuve 6 años orando, desde el día 1 que abrí las puertas de allí, y decía, yo quiero algo diferente. Y un día pasamos por aquí, el líder de jóvenes en ese momento, Ángel Torres, Junito, me dijo, mira, ahí entre los mecánicos, y para que tú veas cómo nosotros subestimamos todo lo que vemos. Y es triste, pero el ser humano siempre se deja llevar por lo que ve. Y como esto tenía rotulado uno cosas como de audio taller, era algo como de equipos de bocina o algo así como se le diga. Tenía unos papeles como marroncitos, unas cortinas, estaba clausurado, yo no veía. Y yo le decía, pero es que yo voy a ir para allá. ¿Pero cómo? Si es que entre medio de los mecánicos. Y yo miraba afuera y no veía nada como Walgreens. Tú sabes que Walgreens es el molde aquí. Y yo decía, no, si allí hay vida, está que si la Shell, que si los lugares de comida, el comercio nuevo, el ambiente estaba por allí. Y yo no veía esto como un cambio. Pero tenía unas peticiones especiales delante de Dios para este lugar. Y yo decía, Señor, quiero que sea grande y quiero que tenga una sala de espera bien grande. Y si no una, quiero 2. Y quiero que tenga hasta un lugar para yo poder tener mi tiempo de paz. Y quiero que tenga 2 baños y quiero que tenga estacionamiento. Pero lo que nosotros no sabemos es que con nuestra lengua, dice la Biblia, que tenemos el poder de atar y de desatar y de dar vida y de dar muerte. Entonces, ¿cuándo es que tú, perdón que te interrumpa, es que tú rompes esas cadenas? Que tú, como quien dice, pues sales del mundo, ¿verdad? Y te conviertes ya a Dios. Pues mira, la verdad es que yo estando allá en el otro salón, yo creo que fue en el 2013. Creo que fue como 2013, 2014. Ahí es donde, como dice la Biblia, de oídas lo había oído, pero no es hasta ahora que mis ojos lo pueden ver. Mucha gente habla mucho de Dios, pero en aquel momento, en mi caso personal, yo decía que yo era ateo. Decía yo. Y no era nada más que rebeldía e ignorancia de mi parte, ¿verdad? Esto lo dejo muy claro porque con este tema no quiero ofender a nadie ni faltarle a nadie. Los que me conocen saben que yo sería incapaz de algo así. Pero pues sí, yo simplemente tenía eso en mi mente y ese era mi pensamiento. Y pues mi familia es una familia de fe. Mi abuela, que es la columna de mi casa, mi mamá, mujeres de oración, mis hermanos Herbert y Anaís, ellos siempre se mantuvieron en la iglesia. Y te digo siempre porque de pequeño nosotros hacemos una transición de visitar iglesia. Mis papás siempre asistían a una iglesia católica y entonces luego mi abuela se convierte en una iglesia pentecostal. Y allí donde la visitamos, mis hermanos tuvieron experiencias con Dios, yo nunca tuve ninguna. Pero tengo que resaltar bien importante que Dios no es denominación, Dios es relación. Esto somos uno. Sean carismáticos, pentecostales, adventistas. Todos seguimos un mismo Dios y después de que sea sana doctrina, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos listos. Ellos habían tenido experiencia, yo nunca había tenido ninguna anterior. Para mí era todo nuevo, yo no entendía. A lo mejor tú decías, cuando Dios me va a hablar, como le habla a ellos. Y nunca pasaba, hermano. Nunca me pasaba y yo me sentía como mal. Yo decía, pero aquel lo toca, le habla, aquel danza, habla lengua, tiene experiencias brutales, se quedan en campamentos, tú le hablas, pero a mí no, a mí nada. Yo no entiendo todavía por qué no. Yo no entiendo por qué a mí no. Exacto. Y entendí que no era real. Los años pasaron y crecí bajo mi propia voluntad, como yo quería hacerlo. Y caminé como quise, hice lo que quise y así comencé
a expresarme de esa manera, pero respondiendo a tu pregunta, mi hermana Pero y siempre el tenías un temor. pues yo decía a la gente que no, pero Ajá. siempre tenía temor. Porque yo creo que Sí. eso es como bien un fundamento que uno Sí, tiene. un como, fundamento. ¿verdad? Sí. Que uno sabe que tiene a Dios en su corazón, pero es bien difícil para mucha gente, Sí, ¿verdad? expresarlo Conseguirlo y conseguirlo y buscarlo. buscarlo y encontrarlo. Sí, encontrarlo. Y que- encontrarlo. En mi caso yo no lo había encontrado y por eso lo había como que echado hacia un lado. Sí. Y no lo confesaba con mis labios, siempre decía como que no era real Ok. y abundaba en los temas donde yo me podía expresar de forma como incongruente a él. Ujú. Pero mis hermanos Anaís y Herbert siempre, cuando yo venía del jangueo de la calle, Sí. nos encontrábamos en el portón de casa de mi mamá y ellos me veían como yo estaba, tal y Sí. como estaba, tal y como estaba. Los que se acuerdan, tú te Sí, acuerdas, sí, yo sí, siempre yo tenía recuerdo. uñas muy largas, negras, el cabello muy largo y tenía mucho maquillaje Sí, sí. y unas botas muy gigantes, muy Exacto. gigantes y unas vestimentas de ultratumba. Y Anaí me miraba a los ojos y me decía, qué hermoso eres, Alberto. Ujú. Y qué lindo Dios te va a usar. Y yo no entendía lo que ella me decía, Sí. porque yo me miraba y decía, pero tú no me estás viendo. ¿Cómo que qué Como lindo? un lado ¿Cómo? oscuro, ¿sabes? Porque literal Sí, estaba sí. siempre de negro. Sí, sí, Y- sí. Y mucha gente, tristemente, mucha gente a veces dice cosas que no saben o no saben el peso que tienen Sí. esas palabras. Y sobre mi vida, pues la gente me veía que pertenecía a esta familia, pero no era como ellos. Y Ujú. entonces siempre me decían, arrepiéntete, te va a llevar el diablo. Y cosas Sí, así, sí. que no eran mentiras, eso no Sí, es mentira. sí. Pero tampoco es la manera. Claro. Y menos alguien que desconoce. Y- Entonces, en vez de exacto, acercarme, sí. lo que hacían era como que me alejaban aún más. Pero mis hermanos, Dios siempre los usó, aunque eran menores que yo, porque a veces la gente piensa que los adultos son los que Ujú. tienen la El razón, ejemplo. pero no es real. Mis hermanos, Dios los usó de una manera sobrenatural Sí. y en los portones de casa de mi mamá y en Cabrera, ellos sabían lo que yo hacía y de dónde venía. Ujú. Y me veían bajarme y subirme a carros con diferentes personas. Sí. Ellos me veían y me decían, Dios te va a usar tan bonito, tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Anaí siempre me dejaba una invitación abierta, que es lo que yo hago hoy día contigo, Sí. con todo el mundo, Sí. con ustedes que me ven. Siempre invito a todo el mundo y Anaí siempre me dejaba esa invitación abierta. Y un día que yo tenía en mi casa ropa, techo, comida, 5 pesos en la cartera, gasolina, los perros que quería, pero me sentía vacío. Había algo que yo no tenía y entendía que yo no podía tener Sí. por mí. No era algo que yo podía conseguir a través de dinero, no se trataba de nada de eso. Y ese día recuerdo que yo sentía literalmente que yo me estaba muriendo. Y es un sentir que no lo he vuelto a sentir más desde aquel entonces. Ujú. Era el colapso del vacío. Ok. Era el desborde de toda mi vida. Eso fue algo tan intenso que yo sentía que tenía que correr a donde el Dios de mi hermana y el Dios de mi mamá y el de Sí, mi abuela sí. y el de mi hermano. O sea, que yo que decía que no, reconocí que Él sí me podía ayudar. Y llegué hasta allí. Ok. Llegué tal y como era. Es bien importante que todos ustedes que estén viendo sepan que a Dios llegamos tal y como somos. Porque si hay alguien que va a transformarnos, va a ser Ujú. Dios. Y quien se lleva la gloria siempre va a ser Dios. Esto no es por hombre, esto no es por iglesia, esto no es por gustarle a nadie. Esto es porque si Dios va a hacer algo como lo que ha hecho en mí y seguirá haciendo en mí todas las cosas que ya quizás físicos no puedan ver y los que conocen más allá de mí, de cosas personales, sepan que todas las ha trabajado Dios y seguirá trabajando hasta la medida que yo, ¿verdad? Quiera seguir dándole la oportunidad y lo quiero hacer por siempre. Así fue como llegué, me senté y había un pastor interino, Ujú. Hernán se llama el pastor, y Hernán comenzó, yo no lo conozco, interino significa que está haciendo el trabajo del pastor que hubo antes en lo que consiguen un Ok. nuevo pastor. Ok. Porque en estas iglesias, esto fue la iglesia de Dios Pentecostal de Utuado Pueblo, aquí donde Ujú. yo comencé, a donde Dios me llevó en aquel momento. En ese momento estábamos, yo no sabía que ni siquiera qué significaba Sí, todo sí. esto, y el pastor estaba sustituyendo al nuevo pastor. Entonces a él le tocaba eso. Él no era de aquí de Utuado, él nunca me había visto. Yo me siento y hacía mucho tiempo yo me había vuelto muy fuerte con esto de expresar sentimientos, aunque Ok. tú no lo creas. Sí. Siempre he sido bien expresivo, bien cariñoso, pero hubo un lapso de tiempo en mi vida donde me sentía como frío. Que no tenías como sentimiento. No sé, ¿verdad? yo pensaba que no tenía, pero la Biblia dice Sí. que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Sí. ¿Y qué maldad? Tú me podrás decir, pero qué maldad, Ajá, Alberto, ajá. yo te conozco. Pues mira, ¿sabes qué, Luis Ángel?
Si hay maldad que se aloja en nuestro corazón, el rencor, la ira, el enojo, raíces de amargura, lo que vemos, lo que oímos, con quienes nos relacionamos, cuál es mi lenguaje, y eso estaba dentro de mí. Entonces, hacía mucho tiempo yo no lloraba como siempre solía hacerlo. Y estando allí sentado no podía contenerme de ninguna manera. Entonces, todos sabemos que si algo pasa ante una situación, podemos tener quizás la estamina de decir, mira, yo voy a resistir y no voy a llorar. Sí. Tú te programas, pero la Biblia dice que delante de la presencia de Dios tiembla la tierra. La Biblia dice que ante su presencia ¿quién se puede contener delante de la presencia del digno Dios? Nadie se puede contener. Entonces, Dios me permitió ese escenario a mí que no creía, para hacerme entender que no me podía valer por mi propio pensamiento, que se trataba de Él, que una y otra vez se trataba de Él. Y yo sentado en aquella banca sin entender absolutamente nada, comencé a llorar de una manera que no podía entender, pero lo que sí podía sentir era que llorando me estaba limpiando. Era algo interno, hermano. Era algo interno que no podía parar. Comenzaron de mí a brotar esas lágrimas más espesas y gigantes, como yo decía. No, yo no podía hacerlo. Entonces, al final, siempre se hace un llamado, y un llamado, para el que no sabe, es una invitación a reconocer al Señor Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador. Y yo me levanté como para irme. La puerta de salida queda muy distante al altar. Son dos extremos. Pero que no saben qué. Yo, cuando abro los ojos, tengo mis manos levantadas en el altar. O sea, mis planes quizás eran salir, pero los de Dios era llevarme. A lo mejor tus pensamientos en ese momento mis pensamientos eran, me quiero ir de aquí, yo no puedo con esto. Pero era por miedo. Ojo, ya tú estabas en el altar. Estaba de rodillas, como muchos me conocen, tal y como era. Con el cabello muy largo, muy rockero, allí derramado en lágrimas frente al altar, delante de su presencia. Y desde aquel día hasta el día de hoy, he conocido al Dios del cielo. Se rompieron las cadenas. Se rompieron mis cadenas. Me imagino que ahí sentiste la presencia de Dios. Como nunca antes. Y ahí fue y dijiste, mira, ya yo sé lo que es Dios. La presencia de Dios que está en medio de nosotros. Yo no sé si tú la sientes. Claro, yo la siento, ¿no? Yo no sé si tú la sientes. Es que cuando tú invocas a Dios, ¿sabes? Sí. Él siempre está alrededor de nosotros. Sí, su presencia que habita en medio de nosotros ahora y siempre es algo que me produce llorar, que me tiembla la voz, es algo que me quebranta. Claro. Y desde ese día yo comencé a conocer a Dios. De hecho, nunca pararemos de conocerlo porque Él es un misterio, siempre va a estar enseñándonos mucho. Desde ese entonces hasta el día de hoy he estado caminando hacia Él, donde he tenido situaciones donde me he caído muchas veces. Y muchas veces he pensado dejarlo todo, porque hay cosas de nuestras vidas que nosotros podemos pensar que cuando fallamos se acabaron las oportunidades. Y hay otras personas que nos dicen que pues Dios se cansa y se enoja, y yo no diría eso jamás. Dios es Dios, Dios es soberano, Él hace como quiera, cuando quiera, con quien quiera. Dios es bueno, siempre Dios es bueno. Dios me ha levantado del piso una y otra vez, porque aún sirviéndole me he caído 1000 veces, y quiero contar esto contigo, porque eres mi hermano. De hecho, acepté esto porque eres tú. Claro. Acepté esto porque eres tú, porque tú sabes lo mucho. Era como un llamado, ¿sabes? Y algo me decía como que yo necesito que los jóvenes, ¿verdad? Que conozcan a Alberto, su emprendimiento, su desarrollo. Y 2, que también esto ayude, ¿verdad? A que muchas personas que a lo mejor tienen ese temor de Dios, ¿sabes? Yo sé que tú representas algo bien bonito en la iglesia. Amén. Y yo sé que hay muchos jóvenes que te siguen. Amén. Pues la verdad es que todo esto es gracias al Señor, porque yo por mi fuerza no puedo hacer nada, pero Él pone gracia delante de nosotros, y Él es quien nos capacita y nos lleva como líderes ante los demás, y esto tiene responsabilidades. En la inmadurez, ¿verdad? Que todos lo tenemos, y al pasar de los años, pues uno se va dando cuenta cuál es nuestra responsabilidad y qué cosas tenemos que fomentar. Todos fallamos de diferentes maneras, todos caemos de diferentes maneras. Hay veces donde estamos fuertes, a veces estamos débiles, a veces no sabemos cómo renunciar a nuestras propias a nuestros propios aguijones, como dice mi pastor. Y en todo este tiempo yo comencé a darme cuenta realmente que una vida sin Dios no puede ser. O sea, que incluso hasta yo haciendo las cosas mal hasta ayer, y cuando digo hasta ayer es que tenemos que literal entender que todos los días vamos a fallar a Dios. Claro. O sea, esto no significa que porque yo lo conocí y voy a la iglesia, simplemente pues ya no pasa nada. No, esto todos los días se tiene que pelear y trabajar, porque dentro de nosotros
estamos batallando con algo que es nuestra propia No, y mente. que la que lucha es, viene más fuerte cuando ya tú estás, ¿sabes?, en presencia de Dios. ¿Sabes? Es Sí. mucho más difícil. Sí. Muchas El más tentaciones. enemigo que el Señor reprende ya está vencido, Claro, no tiene poder en nuestras claro. vidas. Utiliza estrategias para poder lanzarte dardos, pero la Biblia Ujú. dice que tenemos que estar apercibidos y tenemos que estar llenos de Él para poder vencer. Dice, resistan al diablo y Él de ustedes huirá. Sí. Pero no nos dice cuándo se va a ir. Entonces tenemos que resistir de muchas maneras. Es difícil, somos jóvenes, Ujú. vivimos en cuerpos que nos piden cosas. Claro. En mi caso, que vengo de diferentes, ¿verdad? Experiencias, ya tenía una manera de vivir. Ujú. Al conocer a Dios tengo que tratar de abandonar estas cosas. A veces lo lograba, a veces no lo lograba. Ujú, claro. A veces estaba muy bien. Entonces ahí es donde comparo y quiero que todos comparemos cuando vemos a alguien que es alcohólico, a alguien Sí. que está haciendo ejercicio, Sí. a alguien que es vegetariano, a alguien que, ¿sabes? Todo lo que queramos hacer y emprender en la vida, si Ujú. no nos mantenemos cerca Sí. de quien nos pueda ayudar, no lo vamos a alcanzar. Y esto fue lo que me pasó y me sigue pasando. Gracias a Dios, pues cada día más, ¿verdad? Su misericordia nos alcanza, me alcanza. Y si hay algo que te puedo decir con todo el corazón es Sí. que no quiero volver atrás. Claro. O sea, he tenido millones de caídas, como te digo. Él me ha levantado, me ha dado el perdón una y otra vez. A veces digo, Dios mío, ¿cómo voy a llegar a ti de nuevo Ujú. a pedirte perdón por lo mismo que hice? Pero me acuerda mucho al rey David en la Biblia, que te voy a enviar a tu teléfono para que lo leas. Ujú. El rey David dice la palabra que él podía arrepentirse y conseguir el perdón del Señor porque era un corazón puro. Sí. Y a esto se refiere, esto no es una licencia para que lo hagamos. Ujú. Esto no justifica nuestras malas acciones, pero el Señor sabe quiénes somos. Y ahí es donde yo me pongo a analizar y digo, si Él es Dios y es perfecto, Sí. y Él creó todas las cosas, dice la Biblia que desde que yo ya hubiera nacido, ya Él me había destinado, ya Él me había separado para Él. Entonces, mi embrión vieron sus ojos, Ujú. Él me separó. ¿Tú crees que se equivocó cuando nos llamó? Él no se equivoca. No. O sea, Él ya sabía, mira, Alberto va a traerme un montón de problemas, pero con todo y eso lo llamé. Entonces, ¿cómo no seguir a un Dios que me llamó por encima de mi condición, por Ujú. encima de mi pensamiento, por encima de mis errores, incluso hasta el hoy? Claro. Cada día de hoy sigue Dios levantándome. Y ahí es donde conozco a Dios cara a cara, ahí es donde trato de dejar muchas cosas, se me hacen muy difíciles, pero Ujú. lo que nunca he dejado es de buscarlo. Claro. O sea, y yo quiero exhortar a todas las personas que puedan ver esto, independientemente cuál sea tu situación, en qué momento te encuentres de la vida, aunque la gente no pueda comprender, porque quizás hay personas que le sirven a Dios que deberían decirte, sigue caminando, Sí. yo te extiendo la mano, pero a veces no te dicen esto y te quitan la mano para que caigas y te ponen día del final. Ujú. Dios no es eso, Dios va a hacer algo en tu vida. ¿Cuándo? Nosotros no lo sabemos, pero sí queremos que lo haga pronto. Claro. Y Él es el pronto auxilio en medio de mi tormenta. Él fue quien vino a otorgarme todo esto, porque todo lo que tú ves ahora aquí es simplemente porque Él lo quiso así. Son bendiciones. Bendiciones que Él me ha traído. Ujú. Este lugar no es mi lugar, esta es la casa de Dios. Sí. Y ha sido bastante difícil determinar esto en estos tiempos, porque aquí se hace su voluntad. Ujú. Hemos tenido experiencias que las personas que nos han visitado, aparte de lo que tú sientes aquí Ujú. ahora mismo, cuando Dios quiere hablar, nos utiliza o a través de los cánticos, de la adoración. Sí. Aquí entran pastores, ministros del Señor, adoradores, profetas. Aquí viene mucha gente a impartir de su palabra. Aquí Ujú. siempre se comenzaba mucho con cadenas de oración, Sí. días de ayuno, días de búsqueda, días de lectura de la palabra. Entonces, nunca hemos sido un salón de belleza donde la gente puede venir a Sí, hablar del buscamos- prójimo sí, o a no sí, sé sí. qué. Aquí Sí. esto nunca va a pasar. Sí. Porque aquí manda Dios. Claro. Y yo tengo que honrar este lugar. Y todo el que entra por esta puerta se tiene que abrazar, se tiene que recibir. Y persona que no lo quiera hacer, pues aquí no puede estar. Sí. Eso hemos visto, ¿verdad? Yo creo que eso desde siempre, algo que te ha caracterizado a ti, es que tú recibes a las personas con un beso, un abrazo, cómo estás. Eso es algo, ¿verdad? Eso no te lo enseñaron en la universidad. No. Eso, cuéntanos un poquito, ¿verdad? Porque Sí. eso es como, mucha gente lo ve como una estrategia
de atrapar venta, pero no. clientes, pero yo sé que contigo No. eso no es. No, nunca. De hecho, yo nunca he tomado cursos ni de Por eso, mercadeo, sí, por eso. ni de nada. Yo no Sí. sé ni lo que hago. Sí, Yo solo como sé que hago lo que Dios me impactar pone. al cliente como de Sí, una manera. que sé que ahora hay Sí, cursos donde sí. yo me imagino que te debe hablar de eso, Sí, de la sí. forma de ser. No, pues mira, yo quiero responder a esa pregunta y quiero contarles que la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Ok. Y lo repito, al que mucho se le perdona, mucho ama. Dios siempre puso en mí amor y yo nunca lo entendí porque pues yo era muy rechazado por quien era. Ujú. Era muy amado por los jóvenes que conocía, Sí. pero por los adultos y demás, pues ahí va el muchacho satánico, ahí va el muchacho ateo, ahí va el Ujú. muchacho rockero, el gótico, con este no te juntes, este es mala influencia. Y si ellos supieran que yo no mato ni una mosca, mano. Ujú. Pero porque me estaban Sí, mirando, sí, ¿verdad? sí. Por el, tú sabes, por el Era físico. algo Era un diferente. estigma, era Ajá. era algo así. De los jóvenes que estaban contigo en ese momento, ¿verdad? Que vestían igual que tú al sol de hoy, ¿verdad? Todavía tienes comunicación con ellos. Sí, y lo primero que ellos saben, todos saben, piensen lo que piensen, como yo Ujú. pensaba, es que Dios es bueno, es que Dios es real y es que yo le sirvo a Dios. Ujú. Y ellos mismos me han dicho, abrazarte, sentir algo diferente. Ujú. Yo le digo, Dios, no, yo no quiero hablar de eso. Eso decía yo. Ajá, exacto. Eso decía yo. Sí. Incluso tengo una amiga que hasta le regaló una Biblia, le dije, mira, esto lo vas a leer. Y sí, ellos Y me ven, te pero ya no abra- me ven a mí, No. ven a Dios a mí. Ok. Ellos me ven diferente, sigo siendo su amigo igual, Sí. pero ellos notaron algo bien diferente y es el impacto que tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Ujú. Pues porque es Dios quien va a brillar en esta, Ujú, en esta ujú. historia. Pues ese amor que yo puedo transmitirle a las personas, Dios me lo dio desde siempre y aprendí a nunca mirar a la gente como me miraban a mí. Ok. Yo sé lo que es sentirse rechazado, juzgado, yo sé lo que es que te levanten una calumnia bien fuerte, Ujú. que digan cosas atroces que sí me han afectado. Muchas veces he estado muchas veces muy deprimido por cosas que yo digo, Dios mío, tú sabes que no es real, pero también en su palabra entendí que ellos pueden decir lo que quieran porque Él va a pelear por mí, Claro. que si yo fallé, Él me va a levantar, que el que me haga daño, yo estoy listo para recibirlo, que el que tenga hambre, yo le voy a dar de comer, Ujú. que el que tenga sed, yo le voy a dar de beber. Entonces, su palabra ha sido mi guía. Sí. Cada vez que me acerco a su palabra es donde digo, wow, Señor, yo pensaba que era de esta manera, pero ahora veo que es de esta otra. Ayúdame a poder Ujú. reflejarte a ti y atesorar tus palabras, no ser oidor de ellas, sino hacedor de la misma. Claro. Y así es como he podido dar ese amor. Ese amor nace natural. Sí, sí. Dios me lo dio. Sí. Eso me recuerda quién soy, quién fui, a dónde me va a llevar. Y es algo que no mucha gente entiende y mucha gente carece. Ujú. Y es triste porque se supone que toda persona que conozca al Señor pueda reflejar el amor de Dios. Todos sabemos que Dios es amor. Ujú. Pero a veces Claro. vemos cristianos fríos que no dicen ni siquiera te No quiero. se expresa ni Pero nada. es que en la Biblia nos dice, Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando te dice ámalo, te está diciendo ámalo con sus virtudes, con sus defectos, Ujú. si te gusta, si no te gusta. El amar no tiene que ver nada con aceptar. Yo amo a mi prójimo como a mí Ujú. mismo. Es un mandamiento que lo hago desde lo más profundo de mi corazón. Pero lo hago con todo el corazón. Yo creo que lo atesoro porque como sé y viví en carne propia lo que es ser rechazado, Sí. sé lo que... A mí me encantan los niños. Sí. Aparte de mis 21 sobrinos Ajá. que ya están ahí en mi vida, 21 sobrinos y estamos contando. Yo les llamo los 101 dálmatas de Cabrera Ajá. porque pues, Sí, sabes sí. que somos muchos y Sí. cada vez que alguien me pregunta, somos 101. Pero aparte de eso yo me acercaba antes a los coches y a los bebés. Ah, pero qué bonito. Y las mamás cerraban el coche. Yeah. No, sí, tú no te puedes acercar y me decían mil cosas y yo solo quería saludar. Entonces nunca eso quitó de mí como esa intención de poder hacerlo. Porque yo sabía que no era por lo que veían. Ujú. Entonces ahora Dios me ha dado la oportunidad de expresarlo a Él. Y he llegado a corazones de personas sin hablar de Dios. Ujú. Simplemente dando lo que Él me da. Claro. Y ahí es donde ese amor se puede sentir. Esto no es estrategia de marketing, esto Sí, no, sí. nunca lo es y jamás lo será. Es más bien dando por gracia lo que por gracia recibí. Ujú. Claro. Eso es todo. Qué brutal. Ya luego que entras en este salón, ¿verdad? Que ya pues, ya conoces a Dios, ya tú sabes pues lo que tú quieres, ¿verdad? Sí. Ya tú tenías una visión, pudiste emplear más personas. Sí. ¿Qué puertas te abrió ya cuando entras en este salón aquí en San José? Pues mira, Sabemos que también aquí- se reúnen con jóvenes, Sí, ¿verdad? Sabemos que esto como que ha cambiado mucho. sí.
ha cambiado mucho al punto que ya no hacemos mucho. Bueno, antes trabajábamos hasta muchas horas Sí, de la sí, noche. ya tú No. estás programado. Decidí algo bien Exacto. importante. Tienes hasta días libres. Sí. Sabes que eso es algo que no venía. Fue un equilibrio que me costó y todavía me sigue costando. Hay gente que no lo entiende, pero la vida es frágil Ujú. y tenemos que atesorarla. Y vivir no es simplemente respirar, Sí. es atesorar lo que tienes, pero una vida sin Dios eso no va a ser vida nunca. Ujú. Si no existe Dios en tu vida, no va a pasar nada. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, habla de que hay tiempo para todo. Sí. Y en ese libro de Eclesiastés habla de que hay tiempo para descanso, para trabajo, para disfrutar. Y cuando yo leí todo esto, una cosa es leerlo, otra cosa es Ujú. internalizarlo. Ujú. Cuando lo entendí dije, ok, el trabajo no puede ser un afán. Ujú. La Biblia Por habla más de que lo ames. Por más que lo, y Por yo lo amo con porque todo yo sé mi que corazón. Si a ti te dejan, tú estás Sí. la semana completa. Pero ¿sabes lo que pasaba con eso, Luis? Que cuando yo estaba la semana completa, iba a la iglesia, me dormía en los servicios, no podía escuchar Sí. la predicación. Entonces, estaba en la casa de Dios, no deleitándome de Él, pero Ujú. cumpliendo con los demás. Exacto. Pero tenemos que hacer un balance. Ujú. Entonces yo dije, mira, como toda persona que trabaja, necesito mi tiempo de trabajo y mi tiempo personal. Sí. Y ahí es donde determino, estando aquí, que es donde el cambio es más grande y mucha gente diría, oye, pero te mudaste para que tengas esto produciendo Sí, aún más. sí. Pero entendí que, primero, que mis compañeros de trabajo yo los cuido mucho y me senté con ellos en enero de este año. Ujú. Hicimos una reunión y les dije, mi intención primordial es que ustedes compartan con su familia. Vengan, trabajen, compartan con su familia y dependiendo de las temporadas, porque en los salones de belleza esto es como una marea. Tenemos Sí. meses donde las olas van muy altas Ujú. y tenemos meses donde las olas van un poquito más a la orilla, más Ujú. suavecitas. Entonces, pues ahí fue donde nosotros pudimos balancearlo. En la actualidad, pues trato de tener ese tiempo de familia, de calidad. Vengo a trabajar. Si alguien me necesita y yo tengo la oportunidad, yo Ujú. lo voy a hacer. Así sea fuera de la hora del trabajo, si tengo la oportunidad. Sí. Pero quise sacar tiempo para la lectura, tiempo para el buscar a Dios, Y lo tiempo fuiste para programando congregarme. poco Es a que poco. es importante porque la vida pasa y nos damos cuenta desde otro punto, wow, mi sobrina mayor tiene 14 años, ya casi cumple 15, cuando me pongo a recordar, Dios mío, gracias que estuve en todos los cumpleaños, cuántas veces he llegado tarde, todas, Sí. no porque quiera, y no significa esto no se trata de tarde o temprano, Ujú. pero qué bonito es siempre estar presente con los tuyos, porque yo no quiero que los míos me recuerden como que, Sí. wow, tío siempre estuvo, o mi hermano, o mi primo, mi cuñado, mi mamá, y diga, wow, mi hijo siempre tuvo tanto trabajo que lo último para él Ujú. éramos nosotros. Sí. No, pues yo quiero cumplir con los míos Ahí Alberto saca su agenda para ir. para todo. Entonces No, ahí es donde, para ti. No, Porque sí. ahí fue que te programas. ahí es ¿sabes? donde digo, este tiempo es mío. Sí. Esta agenda es para mí, yo lo voy a hacer de Ujú. esta manera. Estamos trabajando, hay circunstancias donde tengo que extenderme, Sí. pero he tenido que utilizar el discernimiento que Dios nos da para Ujú. poder decir sí o no. Y el sí a veces la respuesta puede ser buena como no y viceversa, Ujú. pero la honestidad va sobre todas las cosas. Lo que sí te puedo decir es que tengo paz. Qué bueno. Y tengo paz que te puedo decir, mira, yo No, y la salgo... transmite porque ahora mismo pues yo estoy Gracias. sintiendo, ¿verdad? Sí. Un Alberto que hace 15 años atrás, ¿verdad? No era este Bien- Alberto, no era este Alberto, no era este Alberto. Pero eso Dios. Él dice, la paz que Él nos da no es como la que el mundo nos da. Ujú. También nos dice su palabra que su paz sobrepasa todo entendimiento. Sí. Y yo hay cosas que no comprendo, pero obedezco. Que pase con el negocio, lo que Él quiera. Ujú. Si se produce bien, si venimos a orar, venimos a orar. Sí. Si Él interrumpe todo y no se atiende a nadie, pero hay que ir a abrazar a esa gente. Ujú. Oye, en medio de COVID, Sí. que una de las cosas que más me preocupaba no era el COVID. Era decir, ok, yo no voy a dejar de abrazar a la gente Ujú. jamás. Y la gente va a llegar necesitada. Vivimos en una sociedad donde es muy Sí. importante el contacto físico. Ujú. Sabemos que COVID queremos ser responsables y queremos ser diligentes, pero sabemos que hay un Dios todopoderoso y sabemos que nosotros somos seres que necesitamos Claro. el contacto. ¿A quién no espera un abrazo? Y en tantos meses de COVID donde mucha gente Ujú. decía, mira, es que yo no he ido a ver a mis papás, yo no he recibido un abrazo de nadie, Sí. tener que ir al supermercado y salir por allá corriendo para que evitar que la gente Contacto no llegara, físico. no por no hacerlo, sino por no faltarle a las Ujú. demás personas. Ujú. Pero al final dije, Dios, tú estás conmigo, así que pues aquí estamos. Y sí me dio COVID, me dio Sí. gravísimo. Sí. Me sentí que iba a morir, fue una experiencia muy, muy fuerte. Me quedé sin respiración, me ahogué Yo era. en el vómito. Fue una cosa tan increíble. Yo nunca pensé haber pasado eso. Pero justamente en ese mismo escenario del COVID, escuché audible. Ujú.
Cuando en mi mente dije, Dios, ¿dónde estás? Y escuché Alberto. Esa experiencia nunca la voy a olvidar. No había nadie en el cuarto. Escuché mi nombre con una voz como un estruendo, Alberto. Y rápido comencé a recibir el aliento, la respiración, y comencé a... Fue impresionante. O sea, Dios está en todo momento de nuestras vidas, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, en la tristeza, en la alegría, en tus días buenos, en tus días malos. Él siempre va a estar y Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí estamos hasta ahora. Se han abierto otras puertas. Hemos invitado a más personas a que vengan. Aquí mi hermana Paola también está trabajando ahora con otro proyecto de ella. Está haciendo uñas. Eso es una puerta diferente. Tenemos a un compañero que es tu primo, que es Carlos. Otro barbero, Edwin, que también están acompañándonos. Y honestamente, a quien Dios traiga aquí. Este lugar no es mío. Yo oro siempre al Señor. Lleva tú a las personas. Y muévelos a donde tú quieras. Pero todo el que entre, que por favor venga a encontrarte a ti, no a nosotros. Exacto. Es lo que queremos. Que tú le puedes decir a los jóvenes, ¿verdad? Que están emprendiendo, ¿verdad? Cuando tú eras joven, que tenías metas y sueños, ya pues estás bastante realizado, ¿verdad? Siempre quedan metas por cumplir, que siempre quedan sueños que uno quiere realizar, pero esos jóvenes que están empezando a emprender en su negocio o en su trabajo, en lo que aman, ¿qué tú le puedes decir? Pues la verdad es que yo le puedo decir que las metas son el trampolín que te van a llevar a donde tú quieras llegar. Tienes que trazar en tu vida metas, prioridades, tienes que tener sueños, tienes que tener ilusiones, tienes que aspirar en la vida. Pero si estas metas no van sujetas al enfoque y al diseño que tú como persona tienes, porque cada cual tiene uno de la manera que seamos, somos diversos, muy diversos, la cosa no va a funcionar. Y no va a funcionar porque para poder lograr las metas tenemos que sacrificar mucho, tenemos que ser objetivos, tenemos que tener siempre una buena manera para recibir cada cosa, tenemos que ver muy importante el compromiso con lo que queramos hacer las cosas. La gente puede decir mucho, pero yo creo que la responsabilidad va de la mano con todo. Pero resumiendo todo esto, todo lo que tú, joven que me estás viendo, puedas alcanzar, joven, adulto, quien esté detrás de esa cámara que pueda ver esto, simplemente agarra el borde del manto de Dios y Él es quien te va a ayudar. Si fuera de ahí, no va a pasar nada. Primero búscalo a Él. Él te ayuda y Él te va a guiar a donde tengas que llegar, y lo que tú quieras hacer, lo vas a lograr, siempre y cuando, ¿verdad?, sea su voluntad. A veces nosotros queremos cosas para nosotros. Claro. Yo hubiera querido esto, pero si no hubiera sido la voluntad de Dios, yo no lo pudiera hacer. Exacto. Que de hecho mucha gente que conozco me dice, ¿tú estás seguro que en tu lugar de trabajo eso fue lo que Dios te dio? De veras. Sí, porque hay gente que piensa que venir al salón de belleza es un trabajo de mujeres, y es, repitan conmigo, un completo error. Porque los trabajos no tienen títulos, no tienen sexo, ¿no? Es gente que no puede ver más allá. Si la gente supiera qué pasa cuando entran para acá. Claro. Con un abrazo, con un saludo, con una manera de transformar tu corazón y tu semblante, tú te sientes contento y te sientes feliz, y hacemos que lo que estés buscando sea resultado positivo de lo que te sientes. Claro, qué brutal. Alberto, te doy las gracias, ¿verdad? Gracias a ti. No sé si quieras culminar con algo que quieras decirle a las personas, un mensaje o algo que tú quieras transmitirle. Claro que no vaya a ser, mira, se me olvidó decir esto, yo quería decirle. Pues mira, yo creo que ya hemos tocado todos los puntos más importantes, pero sí, antes de terminar, quiero darte las gracias a ti porque tú, Luis Ángel, Luis Ángel Ríos Cornier. Lo aprendí. Luis Ángel, tú eres una persona maravillosa, la cual yo siempre he admirado muchísimo y respeto muchísimo, pero sobre todas las cosas le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de podernos sentar así, no como cliente, no como familia, sino más bien hablando de otros temas, porque yo sé que tu corazón es de Dios, eso es lo primero, y que Él está tocando ese corazón hace mucho, y vemos ahora mismo gente como tú emprendiendo, gente como tú escuchando para motivar a otras personas. Eso te lo da Dios. Claro. Dios dice en su palabra que Él pone el querer como el hacer, y en ti ha puesto el querer ayudar y lo ejecutas. Entonces lo estás haciendo. Transmitir también el mensaje, ¿verdad? Que eso es algo súper importante. Súper importante. Antes pues la gente se comunicaba a través de radio si tú querías escuchar, pero hoy día no. Hoy día tú prendes la cámara y tú ves a esta persona que ¿verdad?, representa un ser de luz, y ese ser de luz puede transmitir hacia otros jóvenes. Pues ahí tú dices, pues mira, hay que darle el foro, porque se habla hoy día muchas cosas malas
Sí. Casi todo es negativo. Tú prendes la televisión, Sí. tú no escuchas nada positivo. Y hacer estas cosas, pues, es de una grata satisfacción. Igual para mí es más que un honor. Y quiero culminar esto diciéndole a todas las personas que Dios es real, el cielo es real y el infierno también es real, que hay solo dos caminos, que esto puede causar un poco de polémica y quizás pueda ser un poquito como que, ay Dios mío, ¿qué pasó ahí al final? Pero sí, así es la vida y es importante que la gente sepa, ¿sabe? Jesús dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Sí. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar a Jesús, tenemos que llegar a los pies de Dios. Todo aquel que desee una vida eterna y una vida plena, mientras estemos aquí en vida y en la tierra, podamos compartir con los nuestros, llevar su palabra donde quiera que estemos. No necesitamos un altar para predicar, predicamos con nuestras acciones. Y la Biblia dice algo muy importante que me marca, y es que dice que por sus frutos los conoceré. Claro. Habla de qué cosas tú puedas dar. Entonces, quiero compartir que ustedes que me escuchan, si quieren caminar y a veces piensan, no sé cómo lo voy a lograr, yo batallo con esto y aquella cosa, recuerden algo importante, delante de los ojos de Dios, pecado es pecado. O sea, no tenemos género ni de grandes ni de pequeños, porque mentir es lo mismo que matar, y comer de más es lo mismo que no darle pon a alguien, sigue siendo todo malo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No escuchen voces de gente que a veces, en vez de atraerlos a los pies de Dios, los quieren como limitar, pensando que tienen en las manos las llaves del infierno para mandar a la gente allá, y así no se hace esto. Esto se hace con amor, porque Dios es amor. Jesús murió por nosotros en aquella cruz para nuestra salvación. Amén. Si Dios nos quiere sanar, eso es su voluntad y Él lo hace, pero Jesús no murió para sanarnos, Jesús murió para salvarnos. Así que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Quiénes? Nosotros, la humanidad. Así que yo quiero cerrar este mensaje con todo mi corazón, agradeciéndole al Señor por esta oportunidad y deseándole a ustedes que puedan tener la oportunidad de llegar a los pies de Dios. Si usted no lo conoce, puede simplemente acercarse a alguien de fe, puede buscarlo personalmente. Dios va a estar ahí. Si hay algo en lo que yo le pueda ayudar, siempre estoy a su mayor disposición. Míreme bien y sepa que yo no soy santo, que yo no soy perfecto, que el hecho de que tú veas que en mí hay un ser de luz no significa que desde el día uno hice las cosas bien. Todavía sigo teniendo millones de batallas, millones de problemas, y soy muy honesto, y de esto se trata. Vamos a hablar como somos, queremos. ¿Sabes por qué yo hablo de esto? Porque va a llegar el día en donde yo te voy a decir, ¿sabes qué hizo Dios? Mira, Dios trabajó esta área otra vez, y la gloria va a ser de Él. Claro. Porque Dios va a hacer las cosas, ¿verdad?, como Él las quiere hacer. Todos tenemos situaciones, todos tenemos tropiezos, tenemos cosas que nos limitan, pero nunca dejemos de buscarlo, porque sin Él no podemos hacer nada. Lo maravilloso es que Él te está esperando con los brazos abiertos, sin importar qué cosa hiciste. Su palabra dice que las cosas nuevas pasaron, o sea que ya aquellas ya se terminaron, que su misericordia son nuevas todos los días, y eso quiere decir que lo que pasó ayer quedó en el ayer. Dice que cuando tú te arrepientes de corazón, Él lanza a lo más profundo del mar tus pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Así que no le permitamos a la gente que sean buzos, que se metan en profundidades a sacar tus cosas del ayer, o nosotros mismos no queramos, por favor, no queramos abrir esos baúles del dolor para desenterrar lo que ya Él sepultó, porque Él no es como nosotros. Claro. Él es un Dios de amor y nos espera. Cristo viene, Cristo reina, Cristo está a las puertas, así que Almighty no está mal como la gente piensa. Él necesita, ¿verdad?, mucha ayuda como todos nosotros, pero sí lleva un mensaje positivo de buscar a Dios, y yo le doy gracias a Dios por él, por toda esa gente valiente, todos estos artistas que se están levantando, todos estos llamados que Dios le hace a diferentes personas. Hemos visto que Daddy Yankee dice, me voy a retirar, y todos ellos son llamados por Dios. O sea, Dios quiere hacer cosas tan grandes y tan hermosas con nosotros, y ahora está en qué nosotros queremos, si la vamos a permitir o no, porque Él es un caballero, Él va a tocar tu puerta. Tú vas a permitir si entra o no. Así que mi exhortación es que no hagas lo que yo hice en algún pasado. Abre tu corazón, abre tu entendimiento y reconoce. Dice la Biblia, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Dice que si le tememos vamos a ser sabios. Así que creemos en que hay Padre, hay Hijo, hay Espíritu Santo, y está en medio de nosotros. Gracias por la oportunidad. No, gracias a Te ti. amo siempre. Sí, mil bendiciones. Amén. Ahí lo tienen, mi gente, Alberto Salón, ubicado aquí en San Dios los José. bendiga.
El que quiera, ¿verdad? Venir por acá, darse A la la orden. vueltita. El hombre siempre está aquí. No tiene que venir a recortarse. Exacto. Puede venir a que llore por usted y le dé un abrazo. Esto no es todo trabajo. Sí, sí, porque sabemos que David hay muchos jóvenes, ¿verdad? Que tienen depresiones, no se saben expresar. Sí. Y usted necesita ahí desahogarse con Alberto. Yo Aquí sé que estamos. Alberto le va a dar una mano. Claro que sí. Así A que muchas todos. gracias, mi gente. Dios los Sigan el bendiga. canal. Y mil gracias, Alberto, y Suscríbanse. muchas bendiciones. Gracias a ti. Sabes que te amo siempre. Dios te bendiga. Chequeamos, mi gente.